Muy bien, muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos frente a un tema bastante interesante llamado plano cartesiano, distancia y punto medio, pendiente de una recta, y también se tiene como objetivo comprender la relación, semejanzas y diferencias entre lo que refiere a rectas paralelas y rectas perpendiculares. Bien, en esta parte, acá hay una doble E, voy a corregir acá, acá simplemente debe decir rectas, listo, perpendiculares, listo, suficiente. Ok, entonces, dentro de estos puntos, ¿no? Plano cartesiano básicamente es un plano de referencia, el plano XY, sobre el cual se va a trabajar y se va a realizar todo el análisis. Distancia y punto medio es también interesante, pero muy sencillo. Dentro de todos estos puntos, a quien yo considero con una mayor importancia es justamente a este concepto que aparece subrayado de color rojo, la pendiente de una recta. ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de una pendiente? Básicamente, yo hago referencia a una inclinación. Por ejemplo, supongamos que tengo una misma superficie y supongamos que yo tengo una, una montaña que tiene esta forma y tengo una montaña, ¿no?, que tiene esta forma. Entonces, al momento de escalar, ¿no?, las personas que practican alpinismo, eh, bajo su lenguaje pueden descifrar, pueden definir de que, por ejemplo, el segundo caso, supongamos que este es el primer caso, y supongamos que este sea el segundo caso, ellos pueden afirmar que el segundo caso es una montaña con una mayor pendiente. ¿Por qué hacen referencia a mayor pendiente? Porque tiene una mayor inclinación. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de esa inclinación? Debido al ángulo, ¿no?, al ángulo de referencia con respecto a la horizontal. En el segundo caso, el ángulo obviamente tiene una medida mayor que en el primer caso. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a pendiente, nos estamos refiriendo a una inclinación. Ahora, lo que importa acá es comprender el sentido matemático. O sea, nosotros ya estamos introduciendo una noción, una primera aproximación, pero tenemos que ser más precisos. Entonces, matemáticamente, ¿a qué se refiere? Ya sé que está referido a inclinaciones, ya sé que el que tiene mayor ángulo va a tener una mayor inclinación, o sea, mayor ángulo respecto a horizontal, pero ¿qué más detrás de todo esto? Entonces, lo que yo voy a mencionar es lo siguiente y voy a partir acerca o a partir de acá. Cuando yo hago referencia a pendiente a partir de ahora, lo voy a simbolizar en primer lugar con una letra M minúscula. Ahora, esta letra M minúscula va a tener este sentido, que es a partir de donde nosotros vamos a comenzar toda esta trayectoria. Variación respecto de Y entre variación respecto de X. O sea, algo tan elemental como lo que estamos observando en pantalla es el inicio de todo. Absolutamente de todo. Entonces, acá lo estamos viendo en un sentido puntual. Este simbolito que es un triángulo, este simbolito tiene un nombre. Este simbolito es un delta. ¿De acuerdo? Un delta. Lo voy a poner por acá. Son letras griegas. Este es un delta. Delta de Y entre delta de X. Pero ¿a qué hace referencia este delta? ¿A qué hace referencia este delta? Este delta hace referencia a cambios, hace referencia a variaciones. Y cuando yo hablo de variaciones, obviamente yo tengo que comprender que debe existir un final y que también debe existir un inicio. Y que una variación, ¿de acuerdo?, tendría que ser lo que yo estoy observando como estado final respecto de un estado inicial. Por ejemplo, yo, no sé, actualmente me encuentro a 20 metros
respecto de mi casa, pero hace 5 minutos me encontraba a 1 metro respecto de mi casa. Hay una posición final y hay una posición de inicio. Al inicio de mes, por decir, a inicio de mes yo tenía 2 horas de estudio acumulado, pero a fin de mes tengo 50 horas de estudio acumulado. Entonces, siempre hay un estado inicial y hay un estado final. Entonces, cuando yo hago referencia a una variación, siempre tengo que pensar en el final y tengo que pensar en el inicio. ¿Y cuál es la variación? En ese sentido, final menos inicio. Entonces, cosas tan elementales como esta. Entonces, este delta hace referencia para cambios puntuales. Más adelante vamos a comprender con mayor precisión lo que son el análisis respecto a variables discretas y variables continuas, ¿ya? Variables discretas y variables continuas. O sea, el análisis que se realiza para ambas eh, es un poco distinta, o sea, tiene el mismo sentido, pero no se trata de lo mismo. O sea, trabajar con variables discretas es muy diferente a trabajar con variables continuas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ok. Entonces, estamos hablando básicamente de variaciones, profesor. Básicamente sí. Y al introducir estas variaciones, nosotros estamos dando pie a un futuro análisis, el cual se va a denominar como simplemente derivadas. Ahorita no estamos entrando en mayor detalle, pero cada vez que nosotros hablamos de variaciones, estamos haciendo referencia a las famosas derivadas. O sea, más adelante vamos a ver cómo se relacionan esto. Profesor, y ahora, a partir de acá, ¿qué voy a realizar? ¿Qué voy a hacer? O sea, este cuadradito rojo, ¿cómo lo voy a emplear? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. O sea, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Simplemente con pincel, yo voy a decir que la pendiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la variación de Y sobre variación de X, entonces yo puedo colocar, profesor, rápidamente, que podría ser de repente un Y final menos un Y inicial, tal vez. Claro que sí, porque justamente estamos hablando de final y inicio. Y voy a poner entre, lo mismo sería para X, ¿no? Entonces acá tendría pues un X final y acá tendría pues un X inicial, ¿no? Para empezar, ya que estamos hablando que son variaciones. Entonces, profesor, y luego de eso, ¿qué más? Luego de eso voy a poner acá una separación y voy a decir, obviamente todo lo que está abajo es un factor y todo lo que está arriba es un factor, ¿no? El factor del numerador, que es YF menos Y inicial, y el factor del denominador, que sería X final menos el X inicial. Ahora, todo lo que está en la parte inferior ya sabemos que lo que divide pasa multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría M multiplicado, ¿de acuerdo? Por XF menos X inicial, ¿ok? Menos X inicial. Y esto será equivalente a ¿quién? Será equivalente al Y final menos Y inicial. Ya está. Ahora, nosotros podemos concretar esto de una forma un poco más, más compacta. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a asumir que uno de estos X, ¿de acuerdo? Uno de estos X, por ejemplo, el X final y el final, pueden ser un X cualquiera y este Y un Y cualquiera. Entonces, para definir eso, yo voy a poner lo siguiente. La misma M, y para poder definir que este es un X cualquiera o que puede adoptar cualquier valor, simplemente le voy a poner X, ¿no? Haciendo alusión que puede tomar cualquier valor. Mientras que este otro X, ¿no? Que es un X inicial, voy a definir como que estos son puntos dados. Como puntos dados, o sea, puntos que se están brindando como datos, puntos que pertenecen justamente a la recta. Profesor, entonces el XF y el YF no pertenecen a la recta, sí pertenecen, pero esto lo vas a expresar de forma general, ¿de acuerdo? De forma general. Al XF simplemente como X, al YF simplemente como Y. Pero a este X sub 0 y Y sub 0, que hace referencia al inicio, vas a tomar como referencia los puntos que te brinden como datos. Entonces, yo puedo decir que este X sub 0 va a ser pues un punto, no parte del punto que te van a brindar como dato. ¿Ok?
Ahora, este YF simplemente va a ser Y, menos, y este Y sub 0, ¿no? Voy a ponerlo de rojo, ¿no? De la siguiente manera, así, indicando pues de que esto es parte del dato, ¿no? Voy a poner acá el color negro, voy a poner acá el color negrito, así, y ya está. Profesor, entonces, en otras palabras, este puntito que es el famoso X sub 0, Y sub 0, y mucha atención acá, X sub 0, voy a poner acá, X sub 0, coma, Y sub 0, entonces, ¿eso qué cosa es? Es un punto que es parte del dato, ¿no? Parte del dato, sí, exactamente. O es simplemente un punto dato para evitar tantas palabras. Ahí está, es un punto dato. ¿Cómo es un punto dato? O sea, a ti te dicen, por ejemplo, el punto A, ¿no? Que está comprendido por 7,4, por ejemplo, te dicen pertenece a la recta. El mismo problema te lo va a brindar, ¿ya? Te lo va a brindar. Pertenece a la recta, no sé, a la recta L, por ejemplo, ¿no? Pertenece a la recta L. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que esto, ¿sí? Este punto, es tu punto, ¿qué? Es tu punto dato. Entonces, ¿qué significa? Básicamente de que ¿quién es el Y? El Y es la primera componente. No olvidarse de eso, ¿no? La Y siempre es la primera componente. Es esto. Entonces, este sería mi X sub 0, ¿no? ¿Cuánto valdría mi X sub 0? Valdría 7. Esto sería 7. ¿Y quién es mi Y sub 0? La Y sub 0 siempre es la segunda componente. No, es esta de acá. ¿Cuánto vale? Vale 4. Básicamente eso. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría simplemente pendiente, equivalente a un X general, menos el X sub 0. ¿Cuánto es el X sub 0? 7. Y esto sería equivalente a un Y, menos un Y sub 0, ¿no? Que en este caso sería, pues, 4, ¿no? Y simplemente quedaría como objetivo, pues, el cálculo de la famosa pendiente, ¿no? Y hay un montón de maneras de trabajar justamente el cálculo de esta famosa pendiente, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que cabe precisar antes de continuar con nuestros cálculos es que la primera componente, ¿de acuerdo? X sub 0, y la segunda componente, Y sub 0, vamos a ir adelantando algunas nociones. Esta se conoce como la variable independiente, ¿no? Variable independiente. Y la segunda se conoce como la variable dependiente, básicamente, ¿ya? Esto más adelante lo vamos a precisar un poco mejor. Una es variable independiente y la otra es la variable dependiente. Independiente y dependiente. Ahora, el conjunto de valores X se va a denominar dominio y el conjunto de valores de Y se va a denominar rango. Pero primero vamos a precisar los cálculos que es perteneciente a este tema y luego vamos a precisar lo que le acabo de mencionar de dominio y rango, porque eso ya es parte del tema general que se denomina funciones. Y es con ello lo que va a trabajar toda la primera parte de Matemática 1. Pero bien, vamos a continuar porque no hay que desprendernos de lo que es nuestro objetivo de hoy. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Comprender justamente el sentido dependiente. Y hemos visto que hemos partido de algo tan sencillo como este cuadradito rojo, hecho una operación dando uso de que la variación es igual a un estado final menos inicial. Eso es lo que he aplicado para el Y, y para el X, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y simplemente he considerado que los X, F y F son puntos cualquiera, por eso que le he puesto de manera general simplemente como X y como y que los X inicial y Y inicial es justamente parte de un punto dado. Entonces, no estamos llegando nada más que hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta precisar? Cómo calcular, ¿no? Y eso es lo que está quedando como objetivo, cómo calcular el valor de este famoso M, ¿no? Cómo calcular este famoso M. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear lo siguiente. Perfecto. Ahora, entonces, ya que hemos introducido más o menos a qué tipo de ecuación general yo estoy apuntando, y ya sé que dónde se encuentra justamente la ubicación de dicha pendiente, ya sabemos esto, ¿no? En otras palabras, pendiente multiplicado por
x sub 0, o perdón, x menos, voy a poner acá, el x sub 0, que es justamente parte del punto que nos están brindando, igual a y menos y sub 0, ¿no? Y y sub 0 es parte del punto que nos están dando. Hasta el momento tenemos esto. Ahora, ¿de qué manera yo puedo encontrar el valor de esta pendiente? ¿De qué manera? Entonces, una de las maneras en las que yo puedo encontrar esa pendiente es a partir justamente de 2 puntos, ¿no? Yo voy a poner acá, a partir de 2 puntos. Si el problema me brinda 2 puntos, ya es un gol hecho, ¿ya? Es ya algo fijo el hecho de que yo lo determine. Por ejemplo, supongamos que me dicen el punto M, el cual es, no sé, 7,9, supongamos, y el punto N, el cual es, de repente, yo puedo poner acá 4,3, un ejemplo cualquiera, y me dicen que estos puntos pertenecen a la recta. Con eso ya es más que suficiente para yo poder determinar todo. ¿Cómo así, profesor? En primer lugar, estamos viendo las formas en cómo se puede calcular la pendiente. Entonces, la pendiente, ¿no? ¿Cómo quedaría? La pendiente, habíamos mencionado que de forma general es variación en Y, o sea, el cambio en los valores de Y sobre variación de X, que significa los cambios en X. Entonces, para determinar, por ejemplo, la parte superior, ¿no? ¿Cuáles son los participantes? Los participantes serían, pues, ¿dónde están los Y? El primer Y sería el 9 y el segundo Y sería el 3, ¿no? Entonces yo aquí diría, en esta parte de acá, tendría que colocar, por ejemplo, 9 menos 3. Nada más que eso. ¿Y en qué sentido estoy yendo? Estoy yendo en este sentido. Primero el 9, luego el 3. ¿Y por qué importa el sentido? Importa el sentido porque cuando yo analice X, tengo que ir en el mismo sentido. Entonces, acá, ¿quién tendría que, de dónde a dónde tendría que ir? Tendría que ir de 7 a 4. Entonces, primero coloco el 7 y luego coloco el 4, ¿no? Y ya está. Básicamente eso, son diferencias, ¿no? Entonces, de 9 menos 3, esto queda como 6, entre, y 7 menos 4 sería 3, y básicamente la pendiente me está quedando como simplemente 2. Tan sencillo como eso. Por eso había mencionado al inicio de que ese cuadrito rojo era súper importante. Ahora, profesor, ya tengo el valor de la pendiente. El valor de la pendiente, y lo voy a volver a colocar acá. El valor de la pendiente me está saliendo 2, profesor. Claro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vas a utilizar, pues, lo que ya hemos trabajado, ¿no? Que es justamente este cuadrito que estoy encerrando en naranja. ¿Y qué voy a plantear, profesor? Voy a plantear todo lo que se pueda por ahora. La pendiente M, porque se comienza con una pendiente M, vale 2, ya lo conoces, multiplicado por X menos un X sub 0, que representa a un X de un punto dado. Ya hemos hablado que es un punto dado, ¿no? Equivalente a Y menos Y sub 0. Ahí está. ¿Qué cosa es X sub 0? Y sub 0 es parte de una coordenada. Es parte de una coordenada de un punto dado. Ya sabemos que es un punto dado, es un punto que nos están brindando como dato. Profesor, pero acá hay un dilema. Acá me están brindando como dato no solamente un punto, me están brindando al punto M, pero también me están brindando al punto N. Si yo necesito un punto, ¿cuál de los dos voy a escoger? La respuesta es sencilla, usted puede escoger el que usted guste. Profesor, yo puedo escoger M y puedo escoger N, cualquiera de los dos, y el resultado va a ser el mismo, va a ser el mismo. Y eso usted lo puede demostrar rápidamente. Por ejemplo, ya que estamos acá en valores ya numéricos, yo puedo poner acá 2, paréntesis, el X general, menos el X del punto dado. Supongamos que yo escojo el punto M, el que estoy encerrando de amarillo. ¿Cuál sería el valor de su X? Simplemente 7, ¿no? Cierro paréntesis, igual a un Y general menos el Y del punto que me están dando. M, ¿no? Acá está el punto M. ¿Cuál es el valor de su Y? 9. Y simplemente quedaría desarrollar acá, ¿no? Ese 2 multiplica cada elemento dentro del paréntesis, y esto sería 2x menos 2 por 7, 14, y esto sería equivalente a un y menos 9. Profesor, ¿ahora qué voy a hacer?
Muy fácil. Usted va a pasar todo al primer miembro, en este caso, 2x, queda ahí. El y que está en el segundo miembro pasa al primer miembro como un y negativo. Y este menos 14, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso, menos 14 está acá. El menos 9 que está en el segundo miembro pasa al primer miembro como más 9, y en el segundo miembro quedaría simplemente 0. De tal manera que le está quedando 2x menos y, menos 14 más 9, simplemente sería menos 5, y esto sería equivalente a 0. Profesor, ¿y qué es lo que acabo de lograr? Lo que acabo de lograr básicamente es justamente, es una L, ¿no? Así imprenta, ¿no? Una L imprenta, 2 puntos. Lo que acabo de lograr es la ecuación general de la recta que pasa justamente por el punto M. ¿Me entiendes? Esta es la ecuación. Profesor, ¿y por qué usted ha escogido que todos los que están, por ejemplo, en este segundo miembro, pasen al primer miembro? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a plantear la ecuación general de la recta, esto tiene una forma general de la siguiente manera. AX más BY más C equivalente a 0. Esta es la forma general. Es por eso que yo escogí que lo que está en el segundo miembro pase al primer miembro. Ahora, hay un punto clave acá. Procure que el coeficiente, ¿no? Claro que no hubiera problema si es que fuera negativo, pero yo le sugeriría que este valor siempre procure que sea positivo. Entonces, plantéelo, ya sea en el primer miembro o en el segundo miembro, pero de tal manera que este sea positivo y haga bailar a los demás. Por ejemplo, cuando yo abrí y yo logré el 2x menos 14 y logré el y menos 9, yo lo primero que vi fue este 2 y dije, mira, este es positivo. Quiero plantarlo acá, que el resto se mueva. Por ejemplo, si este hubiera sido negativo, créame que esto hubiese sido lo que hubiese movido al segundo miembro, buscando de que este valor sea justamente positivo. Pero sea que vaya de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, uno de los miembros siempre tiene que quedar en 0. Entonces, de esa manera lo logra. Profesor, y si hubiera escogido el otro punto, quiero convencerme de eso. Si hubiera escogido el otro punto, ¿se hubiera logrado lo mismo? Claro que sí. Y nosotros lo podemos demostrar rápidamente. Simplemente hago una línea separatoria, ¿ok? ¿Y qué digo? La pendiente es la misma, ¿no? Porque dice que la recta pasa por estos 2 puntos. Entonces, la pendiente es 2. Ahora, eso de que ese valor 2 tiene su significado también, pero eso vamos a ver después de este cálculo. Un x general menos el x del punto que está como dato. Y en este caso, imaginemos que el punto dato es de naranja. O sea, el punto n, que estoy encerrando en naranja. ¿Cuánto vale su x? Profesor, vale 4. ¿Y este equivalente a quién? A un y general menos el y que se están dando como dato. Como estás escogiendo el n, su y es 3. Abro ese paréntesis. Sería 2x menos 8, equivalente a y menos 3. Listo. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya sabe, todo a uno de los miembros. Profesor, el 2 que está delante del x, o sea, su coeficiente, en este lado es positivo. Lo planto ahí entonces. Y todo lo demás se mueve, ¿no? Entonces, el y que está en el segundo miembro como positivo pasa como negativo. Acá tengo menos 8 en ese primer miembro. Y el menos 3 que está en el segundo miembro pasaría al primero con signo cambiado, o sea, más 3. Y esto sería igual a 0. Entonces, acá tendría al 2x menos y menos 8 más 3, signos diferentes, ¿no? Hay una diferencia acá, sería 5, pero con el signo del máximo absoluto. O sea, en otras palabras, el número más grande es 8, tiene negativo, quedaría menos 5. Y esto igual a 0. ¿Qué es lo que acabo de lograr? Lo mismo que en el caso anterior, lo que acabo de lograr es esta L imprenta, que representa la ecuación general de la recta, dando esta forma, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, observamos que haya escogido el caso del punto M o haya escogido el caso del punto N, al final tengo los mismos resultados. Ahora, rápidamente, ¿no? Voy a introducir acá voy a introducir la segunda forma de cómo yo puedo determinar el valor de una pendiente. Entonces, para ello, simplemente voy a borrar esta parte, esta situación que tengo acá, para aprovechar este pequeño espacio que tengo acá. Y voy a poner la segunda forma. Porque acá, ¿qué he dicho?
¿De qué manera podemos determinar el valor de la pendiente? Ya hemos dicho cómo puedo determinar el valor de la pendiente, y a partir del valor de la pendiente me ha adelantado y he generado ¿cómo se llama? La ecuación general de la recta. Ya eso está planteadito, ya sabemos que podemos escogerlo o podemos partir justamente del valor de la pendiente calculada a partir de 2 puntos. Y puedo generar todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Pero hay una segunda forma en cómo yo puedo calcular el valor de la pendiente. Y esa es siempre y cuando me hayan dado justamente o ya tenga conocimiento de cuál es la ecuación general de la recta. Supongamos que me dicen la ecuación general de la recta, o sea, el imprenta 2 puntos, es el AX más BY, ¿no? Que es lo que justamente hemos trabajado hasta acá, más C igual a 0. Supongamos que ya conozco la ecuación de la recta. O sea, por ejemplo, en este caso sería el 2x menos y menos 5 igual a 0. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? El valor de la pendiente simplemente sería un negativo, ¿de quién? De A, profesor, o sea, de este A, claro, de este A, que es coeficiente de X, entre el valor de B. Tan sencillo como esto. Y lo voy a encerrar de amarillito. Ahí está. Profesor, no le creo. Vamos a probarlo. Por ejemplo, acá, yo ya tengo la ecuación general de la recta, que es 2x menos y menos 5. Ya sabemos cómo hemos llegado hasta este punto. Entonces yo voy a probar que la pendiente es igual a ¿quién? Voy a poner menos, ¿y qué me piden? El coeficiente de x, o sea, ¿quién está delante de x? ¿Quién está delante de x? El 2, profesor. Ya, ok, ponle 2, listo. Entre el valor de b, ¿quién es b? Lo que está delante de y. ¿Quién está delante de y? Profesor, no hay número. No está de forma explícita, pero ya se sabe que si no hay nada es porque adelante hay un 1. Y no solamente 1, también cuenta con todo y signo, ¿no? En este caso sería, coeficiente de y sería menos 1, ¿no? Y acá lo estoy planteando, menos 1. Entonces, de tal manera que este menos se puede eliminar con este menos, y 2 entre 1 sería simplemente 2. Y nosotros, utilizando el primer método, ¿no? Que es a partir de los 2 puntos, habíamos determinado que la pendiente vale 2. Y una vez que ya tenemos la ecuación, podemos verificar y demostrar que la pendiente vale 2. O sea que lo que acabo de plantear en este segundo punto también tiene mucha verdad y mucha importancia y tiene que ser considerado. Entonces, ya tengo 2 maneras de cómo yo puedo determinar la pendiente. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es darle un sentido de qué significa justamente ese valor de 2. Entonces, para ello voy a plantear lo siguiente. Entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado en el caso anterior? Es las formas que existen para determinar el valor de la pendiente. Y hemos mencionado que se puede determinar a partir de 2 puntos, o se puede determinar, pues, ya una vez conociendo justamente la ecuación general. Hay una tercera forma, profesor, claro que hay una tercera forma, y es justamente la introducción a lo que es, pues, el análisis matemático 1. Pero antes de entrar a tallar esa tercera forma, yo quiero que por favor comprendamos el significado de esa pendiente. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos planteado anterior, hemos planteado que la pendiente, por ejemplo, vale 2. Ya, vale 2. ¿Qué significa que el valor sea 2? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, en primer lugar, yo estoy observando que el valor es positivo, ¿no? Es un valor positivo. ¿Y tiene algún significado eso? Claro que sí. Yo no conozco la precisión, de acuerdo, de los demás datos, ¿ya? Es más, no estoy tomando en cuenta los puntos que me dieron como dato, ¿ya? Pero no es necesario para yo poder determinar que el sentido que va a tomar la recta es este. De repente puede estar un poco más hacia hacia la izquierda, o de repente puede estar más hacia la derecha, ¿no? Pero toma ese sentido, toma ese sentido.
toma esa inclinación. Profesor, imaginemos que de repente yo estuviese trabajando con una pendiente de valor -4. Entonces, lo que yo estoy observando acá es que el valor ya no es positivo, el valor al contrario es negativo. ¿Y eso qué significado tiene? Sin mayor precisión, ¿de acuerdo? Sin mayor precisión, significa de que si yo tengo el plano cartesiano de esta manera, la recta va a tomar este sentido. ¿Se da cuenta? De repente puede estar más hacia la derecha, o de repente puede estar más hacia la izquierda, pero básicamente el objetivo es comprender que tome ese sentido. Entonces, si es positivo, toma el sentido de las opciones de azul, y si es negativo, tiene las opciones de amarillo. Todavía no estamos en un sentido de que hemos explicado, aún no hemos explicado la noción de lo que es funciones, pero ya nos estamos adelantando de cuál es el sentido. Más adelante, y voy adelantando un poquito esto, vamos a ver esta siguiente fórmula. Y igual a mx más b. O sea, vamos a aprender a graficar la recta de esta manera, ¿no? Utilizando esto. Y igual a mx más b. ¿Quién es m? M es la pendiente. ¿Quién es b? Es el intercepto que hay con el eje y. O sea, ¿en qué punto se corta en el eje y? Yo le voy a poner un ejemplito rápido para que vea esto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Supongamos que me dan una recta, ya, una recta así, ahí está, ¿sí? Me dan una recta y supongamos que el punto en el que corta esta recta a la vertical es este punto 4, y me dicen que, me dan como dato que la pendiente vale, no sé, vale 3, supongamos, ¿no? Entonces, rápidamente usted tendría que plantear que y sería igual a ¿quién? Sería igual a la pendiente 3, ¿no? Acompañado de la variable independiente x, más el intercepto en y el intercepto se da en 4. ¿Sí? O sea, y sería igual a 3x más 4. Y se acabó la historia. Así de sencillo. Pero eso lo vamos a precisar más adelante. Lo que yo quiero ahorita es que usted diferencie cuál es el sentido de una pendiente positiva y de una pendiente de valor negativo, ¿no? Entonces, ese es el significado. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a precisar cuál sería esa tercera forma, que yo considero pues súper importante. ¿Cuál sería la tercera forma de yo conseguir el famoso valor de la pendiente? ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta famosa forma? Entonces, solamente vamos a hacer la introducción de esta primera parte, ¿sí? De esta primera parte. Y tiene que ver justamente con el significado de, o está relacionado con el concepto de derivadas. ¿Cómo yo calculo el valor de la pendiente? Simplemente derivando, voy a colocar, derivando. ¿Derivando qué cosa? Una función. O sea que yo tengo que comprender qué cosas son las famosas derivadas. Claro que sí, pero esto va a ser parte de un capítulo número 2 en el cual nosotros vamos a poder comprender la siguiente frase. Quiero que se comprenda lo siguiente. La derivada de una función, voy a poner acá, la derivada de una función es igual a la pendiente de una recta tangente, ¿de acuerdo? A la gráfica de la función que está siendo analizada. No quiero entrar en más detalles, solamente quiero dejarlo de forma expresada, porque esta tercera forma es una forma genial que más adelante vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es la derivada de una función? ¿De acuerdo? O sea, la derivada de una función. ¿A qué es igual? Es igual a su pendiente, ¿de acuerdo? Es igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función que justamente está siendo analizada. Profesor, asimismo, esta cuestión de la pendiente, que ya sé cómo se calcula, voy a colocarle un plus, ¿de acuerdo? Le voy a colocar un plus. La pendiente también coincide con la tangente del ángulo de inclinación. Profesor, ¿este es el plus? Claro. O sea, profesor, si es que yo, por ejemplo, sin mayor dato alguno, yo tengo esto.
y tengo, supongamos, la recta así, y me dan que esta inclinación, supongamos, ¿no? Acá, esto de acá, supongamos que es 53 grados. 53 grados. Entonces, la pendiente, profesor, la pendiente coincide también, o sea, como un plus, este es un plus, ¿no? Coincide con la tangente del ángulo de inclinación, en este caso sería de elevación, claro que sí, sería equivalente a la tangente 53. Para ello, yo ya tengo que conocer todas mis medidas de mis triángulos notables. ¿Cuál sería la tangente de 53? Recordemos que el triángulo de 53-37 es un triángulo notable, lo voy a plantear así, ¿no? ¿Qué son los triángulos notables? Son aquellos triángulos del cual nosotros conocemos sus medidas, ¿no? Por ejemplo, acá está 53 grados, ¿no? Si este es 53 grados, obviamente este de acá es 37 grados, y las medidas serían la hipotenusa 5K, el cateto opuesto sería 4K, y el cateto adyacente a 53 sería 3K, ¿no? La tangente es cateto opuesto, ¿no? Siempre es cateto opuesto entre cateto adyacente. Nunca olvidemos eso, ¿no? Vamos a hacerle un recordar a partir de ello, pero bueno, el cateto opuesto sería ¿cuánto? 4K, entre cateto adyacente que sería 3K, las K se cancelan y simplemente me queda 4 tercios. Listo. Y se acabó, ¿no? O sea que el ángulo de inclinación tiene mucho que ver, claro que sí, ¿no? Entonces, ¿me sirve para qué? Para justamente también me sirve como herramienta para poder comprender esto. Pero, como le digo, esta frase quiero que quede pendiente para el análisis de una siguiente sesión porque es de suma importancia nosotros analizar esto. Porque en estas introducciones nosotros estamos generando todos los fundamentos, ¿de acuerdo? Justamente, si no me equivoco, es nombre del curso, fundamentos, ¿no? Para análisis de matemática un poquito de mayor, que requiere de mayor análisis, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos básicamente a complementar esta primera sesión. ¿Con qué? Con algunas formulitas muy usadas en esta parte. Por ejemplo, ya hemos comprendido qué cosa es una recta, qué es una pendiente, cómo se calcula su ecuación general. Y hemos visto de que hay una tercera forma que es todo un campo inmenso de análisis. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer los complementos. Yo tengo, por ejemplo, una recta, tal y como estoy observando. Ya sé que toda recta tiene una ecuación. Planteemos, por ejemplo, acá el AX más BY más C igual a 0. Esa es la ecuación de la recta, que ya sé cómo determinarlo, ¿no? Imaginemos un punto cualquiera por acá, ¿no? Supongamos un punto P, ¿no? Y supongamos que este punto P tiene, pues, punto X0 y Y0. Siempre es la simbología cuando uno tiene un punto que se están brindando como dato. Entonces, la distancia de ese punto a esta recta simplemente es calculable, ¿no? Y esa es una de las cuestiones de suma importancia, ¿no? En este capítulo, ¿no? Por ejemplo, la distancia, ¿no?, que tiene este punto respecto a esta recta. Obviamente formando 90 grados. ¿Cómo se calcularía esta distancia, profesor? ¿Cómo se calcularía? Entonces, esta parte es bastante sencilla en realidad. Ya, profesor, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se trabaja eso entonces? Se trabaja de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es colocar un valor absoluto. Profesor, ¿por qué un valor absoluto? Porque las distancias siempre son positivas. Entonces, para yo garantizar de que el valor o el resultado sea positivo, yo le coloco un valor absoluto. Justamente es parte del concepto de funciones, ¿no? La función valor absoluto, que siempre me va a arrojar valores positivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los valores de la ecuación de la recta, en este caso, otra vez AX, ¿no? Así, AX más BY más C, o sea, todo. Pero con un detalle. Profesor, ¿cuál es el detalle? El detalle es que esta X y esta Y van a ser reemplazadas por las del punto que te están dando. Entonces, acá sería AX sub 0
y BY sub 0. ¿Por qué? Porque ya no es un X general, no es un Y general, sino son justamente puntos específicos que se están brindando, ¿no? Entre, ¿de acuerdo? Y voy a colocar acá la raíz cuadrada ¿de quién? ¿De quién? Solamente tomaría el primer valor general y el segundo valor general. O sea, ¿de acuerdo? ¿De qué? De los coeficientes, ¿no? Justamente de los coeficientes. Y voy a poner acá a al cuadrado más b al cuadrado. Y listo. Y de esta manera yo estoy calculando la distancia que existe de un punto respecto de una recta. Vuelvo a repetir, la distancia es igual al valor absoluto. Utilizo la misma ecuación, pero en vez de poner el x y el y de la misma ecuación, lo reemplazo por la x y la y del punto. Entre la raíz cuadrada de a cuadrado y b cuadrado, que es justamente el coeficiente de x, y el otro es el coeficiente de y. Y se acabó. Esa es la distancia. Listo. Entonces, esta es parte de del listado de fórmulas que existe en este capítulo bastante interesante. Dentro de esto también vemos de que nos están hablando de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Y como ya hemos comprendido qué es una pendiente y cómo se calcula, podemos apoyarnos en esas ideas para poder comprender que son rectas paralelas y que son perpendiculares. Entonces, para poder determinar lo que son las rectas paralelas, voy a poner acá rectas paralelas, y lo que son rectas perpendiculares, ¿no? Para poder comprender. Yo no voy a hablar entonces de solamente una recta. Yo lo que yo necesito, ¿qué cosa necesito? Necesito de dos rectas como mínimo. O sea, ya no estamos hablando o haciendo el análisis solamente sobre una recta, sino que para hablar de rectas paralelas y de rectas perpendiculares, ¿no? Yo necesito como mínimo de dos rectas para hacer esa comparación. Ahora, gráficamente, ¿qué cosas son rectas paralelas? ¿No? Supongamos hay una recta y acá hay otra recta, supongamos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es la recta L1 y esta es la recta L2. Geométricamente, paralelo significa de que sus proyecciones al infinito, ¿no? Supongamos, ¿no? Sus proyecciones al infinito nunca van a generar un corte entre sí. ¿Qué es un corte? Un corte es cuando se cruzan, ¿no? Están cruzaditos. Estos se pueden prolongar, ¿no? Infinitamente y nunca van a tener corte, por eso que se denominan paralelas. Ahora, ¿qué cosas son las perpendiculares? Las perpendiculares están en sí dentro de un concepto que se llama rectas secantes. Voy a poner acá. ¿Qué cosas son las rectas secantes? Son rectas que sí tienen corte, como en este caso, ¿no? Se están cortando acá. Pero las rectas secantes tienen un caso más especial aún, que son las famosas rectas perpendiculares. Voy a poner acá, rectas perpendiculares. O sea, profesor, las generales, las secantes son todas las que tienen corte, claro, pero dentro de esta hay una particularidad, hay un caso especial que se llama rectas perpendiculares, y son aquellas que se cortan, pero no de cualquier manera, sino formando 90 grados, ¿no? Formando 90 grados. Listo. Ahora, profesor, ¿cómo yo puedo saber si las rectas son paralelas y perpendiculares usando el concepto de pendiente? ¿No? ¿Qué cosa es el concepto de pendiente? Usando el concepto de pendiente. Obviamente esta recta L1 ya sabemos que tiene una pendiente 1. Esta recta 2 tiene una pendiente 2, supongamos. Supongamos que esta es la recta L1 y ahora esta es la recta L2. Ya sabemos que la recta L1 tiene pendiente 1 y la recta L2 tiene pendiente 2. ¿Cómo puedo saber si son paralelas o perpendiculares? Entonces, si las pendientes son iguales, voy a poner acá, si las pendientes son iguales, ya estoy garantizando que son paralelas. ¿De acuerdo? Estoy garantizando que son paralelas. Y si las pendientes M1 multiplicado por M2 me da como resultado menos 1, ¿ya? O sea, la pendiente M1 con la pendiente M2 multiplicados me da igual a menos 1, yo estoy garantizando que son secantes y en el caso especial, ¿no? Sobre todo el caso especial, perpendiculares. O sea, si la multiplicación es menos 1, ya sé que son perpendiculares. Y si las pendientes son iguales, ya estoy garantizando que son paralelas. Entonces, el hecho de calcularlo, el hecho de comprender que es una pendiente, me lleva incluso a garantizar
si son paralelas o perpendiculares. Ahora, estos conceptos no quedan solo acá, o sea, si uno quiere hacer un análisis un poco más profundo, me lleva a comprender el famoso sistema de ecuaciones. Y eso está dentro de uno de los vídeos que ya está en mi canal. Yo le voy a compartir el enlace para que pueda visualizar a qué me refiero justamente con un sistema de ecuaciones y qué significado, qué relación tiene con lo que estamos viendo hoy día. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ahora que ya sé eso, ¿qué más, profesor? ¿Algún otro teorema complementario? Claro que sí. Por ejemplo, el tema, uno de los puntos de gran importancia es comprender el baricentro, por ejemplo, de un triángulo. ¿Qué es el baricentro, profesor? Este es un tema o un punto que se analiza, por ejemplo, en la geometría. Por ejemplo, en geometría yo puedo trazar una mediana. ¿Qué es una mediana? Es una línea que parte de un vértice, llega a otro punto y llega justamente en el punto medio. ¿Qué es esto? Una mediana. Yo puedo trazar la segunda mediana, por ejemplo, por acá, así. ¿Listo? Y obviamente acá llega en el punto medio, por eso se llama mediana. Por ley de la concurrencia, el tercero tiene que pasar necesariamente por la intersección de los otros dos, o sea, por acá. Y está así. ¿Me entiendes? Entonces son tres medianas que se están intersectando justamente en este puntito, acá, ¿de acuerdo? En este puntito. Y ese puntito entonces va a ser el baricentro, el cual se simboliza con una G. Y en realidad un triángulo no solo tiene baricentro, o sea, este es un tema muy bonito que también le voy a compartir un enlace para que pueda ilustrarse acerca de esto, porque es muy importante, ¿no? Esto de acá corresponde a un tema que se llama líneas notables, y lo voy a plantear acá para que usted pueda visualizar de repente. Y no voy a colocar el cuadro general, pero voy a colocar al menos los nombres, ¿no? De las líneas notables. No voy a ponerle el nombre mejor. Simplemente le voy a mencionar que a partir de las líneas notables, yo voy a generar los puntos notables. Y al menos le voy a colocar los nombres de los puntos notables. Por ejemplo, el primer punto es justamente lo que estoy viendo acá, baricentro. Pero así como hay baricentro, también tengo al incentro. Y así como tengo incentro, también tengo excentro. También tengo, ¿qué cosa? Circuncentro. Circuncentro. Voy a poner acá. Circuncentro. Y así como tengo circuncentro, también tengo ortocentro. Profesor, ¿y cómo voy a conocer cada uno de ellos? Entonces yo le voy a mostrar un video donde justamente explico cada uno de estos puntitos. En este caso es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque solamente están hablando del baricentro. ¿Y qué es el baricentro? Geométricamente es el cruce, voy a poner acá, cruce de medianas. Se cruzan tres medianas y se genera este punto. Tiene un montón de propiedades, pero lo único que vamos a ver es lo que corresponde, ¿no? A la geometría analítica. Por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B. Voy a borrar esta parte de acá para poder colocar tranquilamente mi punto C. Entonces, este sería, este puntito tiene coordenadas XA, o sea, el X del A y el Y del A. Este de acá tiene al X del B, voy a poner acá X del B, y al Y del B, ¿no? X del B y Y del B. Y este de acá tiene al X del C y al Y del C. O sea, cada uno de los puntos tiene su X y su Y. Y el valor del baricentro, porque obviamente el baricentro también tiene su X, voy a poner X del baricentro y el Y del baricentro, ¿no? Tiene también sus coordenadas. Y por ejemplo, si yo quiero calcular, supongamos, yo quiero calcular el X del baricentro, lo único que tengo que hacer es, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, profesor? Tengo que poner lo siguiente. Tengo que utilizar el X del A, sumarlo con el X del B, y sumarlo con el X del C, y todo dividido entre 3. Se acabó. En otras palabras, lo único que es un promedio de los otros X. Profesor, lo mismo es para el Y. Claro, si yo quiero el Y del baricentro, yo tendría que utilizar, ¿qué cosa? Tendría que utilizar el Y del primer punto, más el Y del segundo punto, y el Y del tercer punto, y todo entre 3. O sea, en otras palabras, un promedio. ¿Listo? ¿Se acabó? Se acabó, se acabó, se acabó. Ahora, el tema de promedios también es un tema muy importante que yo le recomiendo que lo comprenda porque lo va a utilizar de repente en el análisis financiero del curso. ¿Ok? Entonces, perfecto.
Hemos visto los puntos más relevantes justamente de este tema. Hemos visto la distancia, ¿no? De un punto a una recta. ¿Qué es el punto medio? El punto medio en realidad es recontra facilito. ¿Por qué? Pues yo puedo tener, supongamos, una recta, así. No le estoy poniendo los dos cachitos. Obviamente este extremo, supongamos que esto de acá sea, no sé, el punto A, y esto de acá sea, por ejemplo, el punto B, y los extremos sean, por ejemplo, XA y XA, este va a ser, pues, YA, pues siempre tiene un X y tiene un Y. Por este lado tengo, supongamos, XB y un YB, supongamos, ¿no? XB y YB. ¿Qué es el punto medio? El punto medio es un punto que se encuentra entre estos dos puntos y que justamente se encuentra a la mitad de camino. ¿Y cómo? Lo voy a poner acá, punto M. Otros le ponen el punto M de punto medio, pero sea de una manera u otra, tiene su propio X y tiene su propio Y. ¿Y a qué va a ser igual? Por ejemplo, igual este X. Fácil, va a ser igual al X del primer extremo, que sería XA, y el X del segundo extremo, que sería pues XB. ¿Y todo entre cuánto? Todo entre 2. Y lo mismo va a ser para el Y, ¿no? O sea, Y a qué va a ser igual? Al Y del primer extremo, que sería pues YA, más el Y del segundo extremo, que sería pues YB, y todo entre 2. ¿No? Este respecto al punto medio. Es sumamente sencillo, ¿no? O sea, tomando simplemente en cuenta los extremos. Profesor, pero esto queda acá nada más. No, en realidad esto no queda acá nomás. En realidad, ¿esto nace de dónde? Esto nace de la relación dentro de un segmento, o la relación de segmentos, voy a poner mejor acá, la relación de segmentos en una recta, y esa es la general, ¿no? Pero en este caso, por ser primera sesión, no lo voy a colocar, simplemente voy a tomar en cuenta la del punto medio, de que es la que me están hablando, pero esta del punto medio no es la general, este simplemente es una propiedad particular, que ¿de dónde nace? Nace justamente de la relación de segmentos que se lleva a cabo en una recta. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, eh, hay muchos puntos, como vemos, muy importantes a tomar en cuenta. Ok, entonces, a continuación vamos a resolver el problema que indica los puntos A, me dan los 3 puntos, ¿no? A, B, C, cada uno con sus coordenadas. Me dice que son vértices de un triángulo. No es tan necesario tampoco dibujar el triángulo, ¿no? Todo se trabaja de forma teórica. Y me dicen, determine la longitud del segmento que une el vértice A y el punto medio del lado BC. Entonces, dentro de las fórmulas que hemos estado trabajando, me faltó trabajar algo más, que es justamente la famosa distancia entre dos puntos. Hemos trabajado la distancia de un punto a una recta. Perfecto, eso está genial. Pero también consideremos la distancia entre dos puntos. Profesor, o sea, yo tengo un puntito por acá, supongamos el punto A, y tengo un puntito por acá, supongamos, no sé, B. La distancia que existe entre ellos, ¿cómo sería? ¿No? Voy a poner acá la distancia entre estos dos puntos. Es muy fácil porque simplemente la distancia entre dos puntos es igual a la raíz de la variación de las coordenadas o de las componentes x al cuadrado, ¿no? ¿No? Al cuadrado, más la variación en las coordenadas y al cuadrado. Y ya está. O sea, ya sabemos a qué me refiero con variación en X, ya sé también a qué me refiero con variación en Y. Eso lo vimos un poquito en lo que es el concepto de pendiente, ¿no? Cómo se variación en X, cómo se variación en Y, ¿no? Son simples restitas, ¿no? Y obviamente elevados al cuadrado, ¿no? Todo raíz, todo calculándole la raíz cuadrada es la distancia entre dos puntos. Ok, este es el plus que voy a necesitar para poder finiquitar el problema. Bien, no es necesario dibujar, como vuelvo a repetir, pero me dicen que son los vértices de un triángulo. O sea, básicamente en mente yo tengo que tener en cuenta de que tengo un triángulo. No me importa precisarlo, dibujarlo eh, eh, de manera perfecta, solamente para tener una idea mental nomás. Tengo ABC, donde A es el 0, 0, el B supongamos 5, 2 y el C menos 1, menos 2. Yo a simple vista veo que está terriblemente dibujado, pero solamente para darme una noción. Ahora, me dice, estos son los vértices de un triángulo. Determina la longitud del segmento que une el vértice A, o sea,
uno de los puntos es el vértice A, y el punto medio del lado BC. O sea, ¿cuál es el punto medio del lado BC? Supongamos que está acá. Este es el punto medio como hemos visto, ¿no? Entonces, obviamente el B tiene coordenadas, ¿no? El B tiene coordenadas. Ahí está, las coordenadas son 5, 2. Y el punto C tiene coordenadas -1, -2. Y yo necesito calcular el punto medio del lado BC. O sea, justamente esto de acá. ¿Cómo lo calculaba? Facilísimo. Facilísimo. Lo que tendría que hacer es saber cuáles son los extremos. Obviamente estoy usando al B y estoy usando el C. Entonces, para conocer el punto medio, tendría que hacer lo siguiente. ¿Cuál es su X? 5. ¿Cuál es su X para el punto C? -1. La suma. 5 más -1, que simplemente sería 5 menos 1. ¿Cuánto es? 4. 4. Y entre 2 sería simplemente 2. Sin necesidad de mayor cálculo, ¿eh? Ahora, para el lado del Y, o sea, porque necesito acá calcular un Y, ¿no? Ahí está clarísimo. ¿Cuál es el Y del B? El Y del B es 2. ¿Y cuál es el Y del C? -2. La suma, ¿no? Porque el punto medio se calculaba así, la suma y todo entre 2. Entonces, sería 2 menos 2, 0. Y 0 entre 2, simplemente 0. O sea, ¿cuáles son las coordenadas del punto medio de BC? Simplemente sería 2,0. O sea, hay un punto, que es el punto medio del lado BC, que tiene coordenadas 2,0. Obviamente acá le hemos puesto que se llama M, ¿no? Y a mí lo que me están preguntando es, ¿cuál será la distancia ya acá del segmento? Ya bueno, eso ya es un poquito palabreo. Acá lo único que me preguntan es, determina la longitud, ¿no? Entre el punto A, ¿no? Porque ya se sabe que es un vértice, ¿no? Simplemente entre el punto A y el punto M que acabo de determinar. O sea, en otras palabras me dicen, del punto A a este punto M, vuelvo a repetir, el dibujo está terriblemente diseñado, pero solamente para hacer una idea mental, ¿no? O sea, el punto A y el punto M, ¿qué distancia hay acá? Y justamente voy a necesitar de la formulita que he colocado acá. Profesor, ¿por qué? Porque yo necesito la coordenada de A. ¿Cuánto es la coordenada de A? Profesor, 0,0. Ok. ¿Cuál es la coordenada de M? Porque siempre estás trabajando con coordenadas. Valga la redundancia, en este tema siempre voy a necesitar coordenadas. Entonces, ¿cuál es la coordenada de M? 2,0. ¿Cuál es la coordenada de A? 0,0. Y necesito la distancia entre los dos puntos, que justamente por eso he colocado esto. Entonces, finalmente, la distancia, ¿a qué sería igual? Profesor, usted dijo que es igual a la raíz cuadrada de la variación de x al cuadrado más variación de y al cuadrado. Supongamos de que quiero la variación de x, o sea, 2 menos 0. Esta es la variación. ¿Cuánta es la variación? 2 menos 0, profesor, es 2. Y esto al cuadrado, ¿ok? Más, como estoy yendo en ese sentido, ya sabemos que tenemos que ir en un solo sentido, el siguiente sería 0 menos 0, porque estoy calculando ahora la variación en y. No, 0, menos 0, ¿no? Este es 0, menos este 0, me da 0. Y eso al cuadrado. Entonces la distancia básicamente me está quedando como la raíz cuadrada de ¿quién? 2 al cuadrado sería 4, más 0 al cuadrado, que simplemente sería 0. 4 más 0, 4, y la raíz de 4 simplemente me sale 2. O sea, la distancia entre estos dos puntos, ¿cuánto mide? Mide 2. Entonces, simplemente es cuestión de mantener un orden. Vuelvo a repetir, no se necesita de un gráfico excelente, no se necesita de un gráfico perfecto. Solo se necesita conocer y mantener correctamente la teoría. Y si yo hago algún gráfico, simplemente es para generarme alguna idea mental, una noción mental, una imagen mental, un esquema mental. Solo por ello. Espero que este problemita haya servido como ejemplo. Y ya dado que se ha trabajado pues la parte teórica y un ejemplo y algunas nociones de amplio análisis, en la siguiente sesión sería pues un tema de full práctica, ¿no? Full práctica, full solución de problemas, porque ya se han visto previamente los complementos que por ahí de repente no se tocaron en clase, de repente no se analizaron como debería ser. Entonces ya tenemos un diccionario más amplio, en otras palabras. Entonces espero que esto haya quedado sumamente claro.